En un lejano rincón de una calle olvidada, en un cruce ahogado por la lluvia gris de una tarde fría de octubre en la Ciudad de México, un implacable capo de la mafia golpeó con la palma de la mano el volante de su Mercedes. El seco crujido del plástico contra la piel resonó en el silencio sofocante dentro del coche. Miguel Rivera estaba tan furioso que apenas se reconocía. Su respiración era pesada e irregular, como si algo dentro de él estuviera a punto de explotar. Acababa de recibir la noticia de que alguien dentro de su organización lo había traicionado. Y en su mundo, la traición siempre significaba sangre. El semáforo en rojo parpadeaba como una burla. Su dura luz bañaba las líneas angulosas de su rostro, profundizando la rabia que ardía en sus ojos gris azulado de acero. De repente todo se detuvo. La furia, el zumbido estático de la radio, el incesante golpeteo de la lluvia en el parabrisas como un tambor fúnebre. Todo se disolvió en un único momento suspendido, porque al otro lado de la calle, bajo una farola parpadeante y una cortina de lluvia brumosa, una mujer estaba de pie sola, vendiendo pequeños ramos de rosas empapadas por la lluvia. Su cabello estaba empapado, pegado a los ángulos afilados de sus delgadas mejillas. La luz tocaba su rostro, un rostro cansado y gastado, y Miguel la reconoció al instante. No era una extraña, era Elena, su esposa, la mujer a la que había enterrado 3 años antes después de un misterioso incendio de coche que lo había dejado vacío y medio salvaje por el dolor. Y ahora estaba allí, viva, sosteniendo a un niño en sus brazos, un niño pequeño con rizos suaves y ojos tan familiares que le helaron hasta los huesos. Sus propios ojos. El mundo entero de Miguel se derrumbó en silencio. Cada verdad que se había obligado a enterrar, cada fantasma que se había convencido de que se había ido, resucitó. Y supo que el imperio que había construido con sangre y brutalidad ahora se tambaleaba al borde de la ruina. No por un golpe, no por la policía o un sindicato enemigo, sino por un amor que nunca había muerto realmente. La lluvia caía con más fuerza, como si el propio cielo temblara ante lo que estaba a punto de suceder. El frío dentro del coche se agudizó hasta que el aliento de Miguel se empañó contra el cristal. La miró a través de la lluvia, la luz roja reflejándose en sus ojos y cortándolo como una cuchilla. No creía en fantasmas ni demonios. Pero ahora estaba mirando a un fantasma de su pasado hecho de carne y hueso, sosteniendo el sol que nunca supo que existía. Su pecho se apretó, exprimiendo el aire de sus pulmones hasta que apenas podía respirar. Todo lo que podía oír era la lluvia y el frenético latido de su propio pulso. Elena no lo vio. Se inclinó para alisar el cabello del niño, le susurró algo al oído, luego levantó la cabeza de nuevo, ofreciendo otra rosa a un extraño que pasaba. Sus movimientos seguían siendo suaves, inconfundiblemente suyos, pero sus hombros estaban más delgados, sus ojos despojados del fuego que una vez tuvieron. Había estado huyendo, eso estaba claro. ¿Pero de quién? ¿De él o de algo más oscuro en las sombras del mundo que él gobernaba? Miguel no podía moverse, no podía levantar una mano. Cada músculo de su cuerpo se había vuelto piedra. Quería abrir la puerta del coche, correr por la calle, tomarla en sus brazos y exigir respuestas a las 100 preguntas que rugían en su mente. Pero se quedó paralizado, porque en ese momento lo que sintió primero no fue alegría, fue miedo. Una sensación que Miguel Rivera no se había permitido sentir en años. Miedo a la verdad. Miedo a que si ella estaba viva y no había regresado a él, la razón debía ser algo tan terrible que no podía soportar imaginarlo. El conductor a su lado se inclinó y susurró: «Luz verde, jefe». Pero Miguel no respondió, no giró la cabeza, no parpadeó. Su mirada se aferró a la mujer al otro lado de la calle, como si cerrar los ojos la hiciera desaparecer de nuevo. Y entonces, con una voz con ira, dolor y algo más profundo que la desesperación, pronunció una sola palabra: «Conduce». El coche avanzó, abriéndose paso a través de la lluvia, dejando atrás la intersección y la frágil imagen de una mujer con una canasta de rosas empapadas y un niño con sus inconfundibles ojos. Miguel Rivera se sentó rígido en el asiento trasero,
su mano aún aferrada a la manija de la puerta, como si soltarla lo hiciera correr de vuelta a la tormenta, gritando su nombre. Pero no lo hizo, no porque le faltara la voluntad, sino porque le faltaba el coraje. Durante 3 largos años había vivido como un cadáver andante. Su alma enterrada con Elena el día en que las llamas consumieron su coche en un tramo vacío de carretera, dejando atrás solo un anillo carbonizado y un puñado de restos irreconocibles. Había sostenido ese anillo, se había arrodillado bajo la lluvia y había gritado como un animal herido en el frío silencio del cementerio. Había desaparecido de la vida pública. Se había retirado a las sombras y se había reconstruido en algo más frío, más duro, irreconocible incluso para su propio reflejo. Ya no era el hombre que sabía reír, esperar, amar. Solo el soberano implacable del Hampa de la Ciudad de México, pero ahora, con un solo vistazo a través de la lluvia, todo lo que había creído que era verdad comenzó a fracturarse. Elena estaba viva y tenía un hijo. Un niño que, si no se equivocaba, no podía tener más de 5 años. Miguel cerró los ojos, tratando de sofocar la tormenta que se alzaba en su pecho. Imposible. Esto era imposible. O el mundo se había vuelto loco, o él había vivido durante años dentro de una mentira elaborada con precisión aterradora. El conductor, silencioso durante la mayor parte del viaje, miró nerviosamente por el espejo retrovisor, pero no dijo nada. Estaba acostumbrado a las rabietas impredecibles de su jefe, pero este silencio lo inquietaba. Miguel abrió lentamente los ojos. Afuera, la ciudad se difuminaba en una pintura abstracta detrás de las láminas de lluvia. Su voz salió baja y ronca. ¿Dónde está Esteban? El conductor dudó antes de responder. En la oficina. ¿Quiere que lo llame? No, Miguel volvió la cara hacia la ventana. Ya no veía las calles, solo a Elena y al niño. Cada imagen cortaba como un fragmento de vidrio. La forma en que tocaba el cabello del niño, la forma en que el niño se aferraba a su brazo, esos ojos, sus ojos, fríos, profundos, siempre buscando. No fue un accidente, no podía ser una coincidencia. Esa era su sangre, la de ambos. Elena no había muerto, no se había quemado como él creyó, y ese niño era su hijo. La verdad se abrió paso en su mente como una orden, una verdad demasiado grande para negar. Pero si ella estaba viva, ¿por qué no había regresado? ¿Por qué lo había dejado ahogarse en el infierno durante 3 largos años? ¿Quién había orquestado esta pesadilla? ¿Quién era lo suficientemente poderoso, lo suficientemente cruel como para escenificar su muerte tan impecablemente que incluso él había sido engañado? Y si le habían hecho eso a ella, no se detendrían ahí. Una mano invisible había arreglado todo. Y esa mano seguía trabajando. Miguel apretó la mandíbula, su respiración aguda e irregular. No podía dejar que la emoción lo guiara. No ahora. No cuando un niño estaba atrapado en medio de esta tormenta. Sacó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Después de unos pocos timbres, una voz grave respondió. Esteban Cortés, al habla. Miguel no perdió el tiempo. Necesito que encuentres a una mujer. ¿Qué nombre? Elena Harper. Esteban guardó silencio por un instante, suficiente para que Miguel lo percibiera. Continuó antes de que Esteban pudiera hacer otra pregunta. Está viviendo en Iztapalapa, vendiendo rosas cerca de la antigua estación de tren. Encuéntrala, pero no dejes que nadie te vea. No te acerques a ella. Solo observa, entendido. Esteban respondió rápidamente. Claro. ¿Pasa algo, Miguel? Miguel terminó la llamada sin responder. Se reclinó, con los ojos cerrados, su respiración pesada, y esperó con la rigidez del hierro. Por un breve momento, sintió que la lluvia exterior no era ni la mitad de fría que la tormenta que se alzaba dentro de él. Elena estaba viva. Su hijo estaba vivo. Y si eso era cierto, entonces todo lo que había confiado, todo por lo que había pagado con sangre y muerte, podría haber sido una mentira. Y los fantasmas que se alzaban en la lluvia de esa noche apenas comenzaban a tomar forma. Miguel Rivera no durmió en toda esa noche.
Se sentó solo en su oficina del tercer piso dentro del edificio Rivera y Asociados, un lugar que todos sabían que no era más que una fachada pulcra que ocultaba el imperio criminal que él comandaba. Las luces de la ciudad afuera se filtraban a través del cristal esmerilado, proyectando tenues rayas sobre su rostro, como dedos fríos que trazaban viejas cicatrices. La lluvia no cesaba, cayendo con la pesada insistencia de un cielo que intentaba vaciarse de cada secreto que él estaba a punto de enfrentar. Sobre el escritorio yacía el anillo de bodas carbonizado, lo único recuperado del accidente 3 años antes, aquel en el que le dijeron que Elena Harper había muerto. Miguel giró lentamente el anillo en su palma. El metal estaba tan helado que le mordía la piel, aunque apenas lo sentía. Su mente daba vueltas alrededor de la imagen de ella de pie bajo la lluvia, su abrigo delgado pegado a su cuerpo, su rostro demacrado, pero aún con una luz tenue y obstinada. Y el niño, el pequeño, con rizos enredados y ojos gris azulado que reflejaban los suyos, no había forma de negarlo. Ese niño era suyo. Lo sabía por instinto, por la sangre que brotaba fuerte y caliente en sus venas. Esos ojos no mentían. Recordó los días en que Elena aún vivía, cuando todavía eran marido y mujer, cuando cada mañana ella le preparaba café y se sentaba en el balcón a leer, mientras la luz del sol convertía su cabello castaño rojizo en un suave halo. Una vez soñaron con tener un hijo, pero él siempre se había negado, insistiendo en que su mundo no era lugar para la inocencia. Nunca supo que ella había estado embarazada. Quizás ella se lo ocultó. Quizás tenía miedo, o quizás sabía que alguien la estaba observando. Demasiadas preguntas se agolpaban en su mente, cada una cortándolo más profundamente que la anterior. La puerta de la oficina se abrió suavemente. Esteban Cortés entró, la lluvia pegada a su cabello, su largo abrigo oscuro, pesado y silencioso, como si acabara de regresar de un cementerio. Sin decir una palabra, dejó un sobre el escritorio. Luego se enderezó, sus ojos evitando los de Miguel. Miguel lo recogió, lo abrió y miró dentro. Una serie de fotografías yacían dentro, todas tomadas a distancia. Elena de pie en una esquina de Iztapalapa, junto a la estación de tren abandonada. Arreglaba rosas en una canasta gastada, con la mirada baja, su expresión cansada pero tranquila. En otra, se agachaba para atarle los cordones de los zapatos al niño. El niño estaba a su lado, con los ojos muy abiertos, sin miedo al mundo que lo rodeaba. Miguel se detuvo en esa fotografía. El niño sonreía, acunando una sola rosa roja. La luz angular rozaba su joven rostro e iluminaba los inconfundibles ojos. Ese momento se clavó en el pecho de Miguel como si alguien le hubiera puesto una piedra dentro. Apretó la foto, temiendo respirar. La voz de Esteban rompió el silencio, ronca y baja. La observé durante 2 horas. Nadie se acercó. Vendió flores, luego llevó al niño de regreso a una pequeña casa de huéspedes cerca del puente de hierro. Miguel asintió débilmente, su mirada aún fija en la imagen. ¿Cuál es el nombre del niño? Esteban negó con la cabeza. No escuché a nadie llamarlo. Miguel se quedó en silencio. Un niño que crecía en una ciudad llena de trampas, sin padre, sin nombre, y una madre viviendo como una sombra. Se levantó y se dirigió a la ventana, mirando el rastro borroso de faros deslizándose a través de la interminable lluvia. Cada gota que golpeaba el cristal se sentía como una pregunta repetida en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué Elena eligió irse? ¿Por qué lo dejó enterrarla? ¿Por qué se llevó a su hijo y desapareció como si nunca hubiera existido? Y si fue el miedo lo que la ahuyentó, ¿qué tipo de terror la había obligado a esconderse? Miguel se dio la vuelta, su expresión oscura. ¿Estás seguro de que nadie más estaba cerca de ella? Esteban asintió. Miguel no dijo nada por un largo momento. Luego murmuró: sigue observando. No dejes que ella te vea. Y nadie, absolutamente nadie, puede saber esto. Esteban se fue, y la habitación volvió a sumirse en el silencio. Miguel regresó al escritorio, levantando de nuevo la fotografía del niño. Esos ojos lo traspasaron directamente. Una verdad de la que ya no podía apartarse. Su sangre, su hijo, estaba viviendo en la oscuridad,
Y por primera vez en años, Miguel Rivera sintió algo más fuerte que la rabia. Sintió miedo. Miedo de que estaba a punto de enfrentar lo único que había evitado toda su vida. La verdad. Miguel no podía apartar la mirada de la fotografía. La dejó, solo para volver a tomarla momentos después, como si temiera perder el frágil hilo que lo conectaba con la vida que una vez fue suya. Una vida que le fue robada antes de que siquiera se diera cuenta de que existía. El niño no solo tenía sus ojos, sino la misma forma tranquila e inquietante de observar el mundo, como si ya supiera demasiado en un cuerpo demasiado pequeño. Miguel había llevado esa misma mirada, y ahora volvía a vivir en el rostro de su hijo. Hijo. La palabra le resultaba extraña en su mente, un sonido abandonado hace tanto tiempo que casi le sobresaltaba escucharlo resonar en sus propios pensamientos. Creía que se había acostumbrado a la pérdida, a la traición, a la muerte misma, pero nada le había enseñado a aceptar la idea de un hijo criado sin él, no porque él rechazara al niño, sino porque nunca supo que existía. Y ahora la verdad ya no estaba enterrada. Estaba golpeando contra su pecho como un tambor brutal e implacable. Miguel se levantó y caminó hacia el armario de acero donde guardaba viejos archivos, secretos que el mundo nunca vería. Sacó una carpeta de cuero gastada que contenía todo lo que quedaba del accidente 3 años antes, fotos del coche quemado, el informe de ADN no concluyente, inútil por el calor extremo, declaraciones policiales que afirmaban que los frenos habían sido cortados, y finalmente el anillo de bodas carbonizado recuperado de los restos. Recordó estar en la tormenta ese día, el viento desgarrando su piel, cuando alguien le entregó el anillo en una fría bolsa de pruebas transparente. No había exigido más pruebas, no había buscado más pruebas, no había cuestionado nada. Creyó la historia porque la alternativa era demasiado dolorosa para sobrevivir. Y ahora, mirando las piezas de nuevo, se dio cuenta de lo tonto que había sido. Un accidente sin restos identificables. Una esposa que desapareció sin dejar rastro. Un anillo sin pruebas reales más allá de la memoria. Todo era demasiado perfecto, demasiado limpio, demasiado bien atado, como si hubiera sido elaborado por una mano profesional. Alguien escenificó la muerte de Elena, y ese alguien estaba cerca de él. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel, frío y depredador. Llevó la carpeta de vuelta al escritorio y extendió cada página, cada detalle ahora cortando su memoria como una cuchilla afilada. En ese momento, su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Esteban. Está en la calle de nuevo. El niño está con ella. La seguiré. Miguel leyó el mensaje y bloqueó el teléfono sin responder. No confiaba en sí mismo para reaccionar. Necesitaba tiempo. Necesitaba control. Pero su mente se estaba deshilachando. Durante 3 años, ¿cuántas cosas habían sucedido a sus espaldas? ¿Cuántos enemigos había matado creyendo que eran los culpables? Mientras el verdadero arquitecto observaba desde las sombras, tranquilamente divertido. Si Elena estaba viva, si el niño era suyo, entonces la base bajo sus pies podría no ser más que arena movediza. Cuanto más se moviera, más profundo caería. Se recostó en su silla, mirando las luces del techo, como si las respuestas pudieran materializarse del frío resplandor blanco. Un pensamiento lo golpeó de repente, lo suficientemente agudo como para robarle el aliento. Si Elena no murió, ¿a dónde había ido? ¿Quién la ayudó a desaparecer? ¿Quién podría construir una ilusión de muerte tan impecable justo bajo sus narices sin dejar rastro? No podía ser un extraño. Tenía que ser alguien de dentro. Alguien que entendiera la organización, que predijera exactamente cómo reaccionaría. Alguien que supiera que su única debilidad era Elena. Y si esa persona seguía viva en la oscuridad, entonces ella y el niño no estaban seguros. Miguel se enderezó de un salto, sus ojos duros como el acero. Abrió la caja fuerte, sacó su familiar pistola y comprobó el cargador. No sabía cuándo la necesitaría, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Una vez creyó que Elena estaba muerta, y esa creencia lo había matado. No permitiría que volviera a suceder. No cuando la verdad seguía supurando bajo la tierra que alguien había intentado enterrar con tanto cuidado.
Miguel entró en el sótano, una habitación donde a nadie más se le permitía poner un pie. No había ventanas, solo el resplandor áspero de las luces fluorescentes frías y filas de armarios metálicos a lo largo de las paredes. Aquí es donde guardaba las cosas que ni siquiera Esteban conocía. Ni dinero, ni armas, archivos, piezas olvidadas de un rompecabezas. Notas manuscritas de los días en que su padre adoptivo aún vivía. Nombres, cantidades de dinero, transacciones que, si alguna vez caían en las manos equivocadas, harían volar por los aires todo su mundo. Buscó en el tercer cajón desde abajo y encontró un viejo cuaderno de cuero negro. La cubierta estaba lisa por el uso, los bordes deshilachados como si lo hubieran tocado miles de veces. Este era el cuaderno que su padre adoptivo, Vicente Mendoza, había guardado como su propia vida antes de desaparecer del radar hace más de 3 años. Todos creían que Vicente estaba muerto. La policía había encontrado sangre en su habitación, pero ningún cuerpo. Miguel había organizado un funeral sin cadáver porque eso era lo que se esperaba. Pero en el fondo, siempre había dudado. Vicente nunca había sido el tipo de hombre que caía fácilmente. Y ahora que había visto a Elena viva, cada suposición sobre la muerte se sentía como parte de una cruel broma. Miguel abrió el cuaderno y el olor a papel viejo y cuero subió como un recordatorio susurrado del pasado. Páginas y páginas de densa escritura a mano llenaban el libro, la caligrafía firme y precisa. Había símbolos que nunca había descifrado. Fondos movidos a través de docenas de empresas fantasma, nombres que alguna vez habían sido aliados, alguna vez enemigos, y algunos que todavía se sentaban en la mesa de conferencias con él cada mes. Lo que lo hizo detenerse fue una pequeña nota escrita con tinta roja, apurada y menos controlada que el resto. Harper, no se le debe permitir regresar. Al lado de la línea había una marca de 3 barras, el símbolo privado de Vicente para una orden absoluta. Harper, Elena, su nombre estaba en el libro en la lista de Vicente, y esa línea no era una advertencia, era una sentencia. La garganta de Miguel se secó. Debajo de las palabras había una fecha marcada como una semana antes del accidente. Así que no había sido aleatorio, no un accidente. Vicente había dado una orden y alguien la había llevado a cabo. Ese alguien solo podría haber sido un informante de confianza, alguien lo suficientemente cercano como para saber a dónde iría Elena, qué haría. Esteban. El nombre brilló en la mente de Miguel más rápido que el pensamiento, pero no podía estar seguro. Esteban era el único que se había quedado cuando todos los demás hombres de confianza lo habían traicionado o habían sido eliminados. Esteban fue quien le había salvado la vida en la frontera de Juárez, el que le había cubierto la espalda en las negociaciones con los rusos. Pero Esteban también era el hombre que conocía bien a Elena, que conocía cada rincón del sistema. Y una vez había sido la única persona a la que Miguel permitía acceso libre a este archivo del sótano cuando Vicente aún vivía. Miguel cerró el cuaderno, su mirada fija en la tinta roja como si pudiera revelar el resto de la verdad. Una semana antes del accidente. Una semana antes de que Elena desapareciera. Si Vicente había ordenado su eliminación, entonces ¿por qué? Porque ella sabía algo. Porque había visto algo que nunca debió ver. O porque llevaba algo que él no permitiría que existiera. Miguel se quedó paralizado. El niño. No era solo la existencia de Elena lo que la convertía en un objetivo. Era el niño en su vientre. La sangre de Miguel. Un hombre como Vicente nunca permitiría que el futuro de su imperio se le escapara de las manos. Si sabía que Elena estaba embarazada, eso por sí solo sería suficiente para marcarla como una amenaza a borrar. Miguel salió de la habitación, su corazón latiendo como un tambor de guerra, su mano apretada fuertemente alrededor del cuaderno negro. No podía creer que lo hubiera pasado por alto durante 3 largos años, que en su propio imperio, bajo su propia vigilancia, la mujer que amaba y el niño que nunca había tenido en sus brazos hubieran sido puestos en una lista de aquellos que tenían que morir. Y ahora lo sabía. Sabía quién había firmado esa sentencia. Simplemente aún no sabía quién empuñaba el cuchillo, pero lo averiguaría.
Y cuando la verdad fuera desenterrada del frío suelo, quienquiera que la hubiera enterrado sería el que se vería obligado a cavar su propia tumba. Miguel no regresó a la oficina. En cambio, condujo directamente hacia el sur, siguiendo la antigua ruta fuera de la ciudad hasta un bar escondido en las calles olvidadas de la Ciudad de México. No encendió las luces interiores del coche, dejando que la oscuridad se tragara los pensamientos punzantes que le atravesaban la mente. En su mano, el cuaderno negro yacía como una maldición, cada página pesada como una piedra, presionando su pecho con una furia que nunca había conocido. Había vivido toda su vida en las sombras, pero nunca imaginó que lo que había protegido se volvería y le apuñalaría el corazón. Necesitaba respuestas, no de documentos, no de notas apresuradas dejadas por un hombre que se daba por muerto. Necesitaba la verdad de boca de alguien que aún respiraba. La única persona que podría haber sabido que Elena estaba viva y había guardado ese secreto. Esteban Cortés estaba sentado solo en la esquina del bar, con un vaso de tequila añejo en la mano, la cálida luz amarilla estirando su ancha espalda en una sombra larga y cansada. No pareció sorprendido cuando Miguel entró. Simplemente levantó los ojos, hizo un pequeño asentimiento, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Miguel no dijo nada al principio. Sacó la silla frente a él, se sentó y colocó el cuaderno negro sobre la mesa entre ellos. Esteban lo miró sin tocarlo, pero un pequeño músculo de su rostro se contrajo. La voz de Miguel salió baja y fría como una piedra. ¿Recuerdas esto? Esteban asintió. Claro, el cuaderno de Vicente. Nunca dejaba que nadie lo tocara excepto tú, ¿verdad? Esteban no respondió de inmediato. Levantó su vaso, tomó un sorbo y lo dejó de nuevo con la mirada distante. Cuando se fue, pensé que nada de eso importaba ya. Miguel abrió el cuaderno, pasando a la página con el nombre de Elena. Su dedo se posó en la línea roja. Harper, no se le debe permitir regresar. Esteban miró las palabras en silencio. No las negó. No preguntó qué significaban. El silencio pesó más que cualquier confesión. Miguel se inclinó hacia adelante, sus ojos afilados e implacables. ¿Por qué? Él sabía que ella estaba embarazada, ¿verdad? Esteban asintió levemente. Alguien se lo dijo a Vicente. Alguien de la organización la vio en una clínica. Perdió la cabeza. Dijo que si ella tenía a ese niño, se convertiría en una amenaza. Un niño con sangre Rivera que no le pertenecía. Vicente no permitiría que nada fuera de su control exista. Las manos de Miguel se apretaron, las venas de su cabeza a punto de estallar. ¿Y entonces ordenó que la mataran? Esteban exhaló, su voz cayendo. No al principio. Al principio era solo vigilancia. Pero cuando desapareció durante varios días, me dijo que la encontrara. Lo hice. La encontré. Estaba en un pequeño apartamento cerca del río Lerma, su vientre ya grande. No pude seguir esa orden. Miguel se quedó inmóvil. Su rabia no estalló en un grito, se instaló en un silencio mortal. Esteban continuó, su voz ronca y pesada. La ayudé a salir de la ciudad, la llevé a Iztapalapa, le arreglé un lugar para quedarse. Papeles falsos. Luego escenifiqué el accidente. Hice un trato con la policía, quemé el coche, te di el anillo. Las palabras se deslizaron en el corazón de Miguel como una cuchilla de hielo puro. Recordó cómo había apretado ese anillo hasta que la palma de su mano sangró. Cómo lo había sostenido cuando enterró a Elena. Cómo había gritado su nombre bajo la lluvia como un hombre despojado de cordura. Así que todo ese tiempo, Esteban lo había sabido. Había visto a Miguel hundirse en el abismo. Había visto cómo el tormento se comía lo que quedaba de su humanidad y se había quedado en silencio. Miguel miró fijamente a Esteban, su voz áspera pero afilada como un cuchillo. ¿Por qué no me lo dijiste? Esteban le sostuvo la mirada. Porque si lo hubieras sabido, habría sido tras ella. Y si la encontrabas, otros también la encontrarían. No podía protegerlos a los tres. Solo podía mantenerla a ella y al niño con vida. Miguel no parpadeó, no tembló, pero por dentro algo se estaba astillando. No sabía qué era peor, que Esteban hubiera traicionado su confianza o que lo hubiera hecho para preservar las vidas de las personas que Miguel amaba. Y en lo profundo de los ojos de Esteban
No había súplica, ni excusa, ni arrepentimiento visible, solo un cansancio que había estado allí durante mucho tiempo. Miguel se levantó de su silla sin decir otra palabra. Dejó el cuaderno sobre la mesa y salió del bar, dejando atrás a un hombre que había elegido cargar con el peso de los tres. Pero al salir a la noche, supo una cosa. Cualesquiera que fueran las razones, cualquiera que fuera el sacrificio, nada de eso importaba ya, porque ahora Elena ya no estaba a salvo. Y si alguien sabía que estaba viva, entonces el niño ya no tenía mucho tiempo. El coche se movió a través de la noche, su motor mezclándose con el frío viento que silbaba por los callejones estrechos de Iztapalapa. Miguel condujo sin dirección. Sin embargo, en su interior sabía exactamente a dónde iba. La pequeña habitación alquilada al final de la calle ribereña, la que Esteban había mencionado. Un lugar sin nombre en el mapa del Hampa. Un lugar destinado a ser seguro. Aunque para Miguel, nada en este mundo se sentía seguro ya. No llamó con antelación, no avisó a nadie, no se detuvo a sopesar lo correcto de lo incorrecto. En su mente solo quedaban dos cosas, Elena y el niño. Las únicas cosas en existencia que no podía permitirse perder de nuevo. Cuando llegó a la entrada del callejón, apagó las luces, salió con su arma oculta a un lado, su mirada tensa como un alambre. Cruzó un terreno baldío donde una vez hubo una planta industrial, ahora nada más que muros rotos manchados por el tiempo. La luz de la calle parpadeaba débilmente. La lluvia había cesado, pero la humedad flotaba densa en el aire, haciendo que la noche se sintiera pesada y cercana. Se detuvo cuando vio la pequeña casa de madera, su puerta principal bien cerrada, las cortinas corridas, sin luz dentro. Pero sabía que estaban allí, una certeza más profunda que la evidencia. Se acercó, listo para llamar, cuando un débil clic sonó detrás de él. Miguel giró por reflejo, con el arma en la mano, pero demasiado tarde. Una sombra saltó de la esquina, el cañón brilló, y la primera ráfaga de disparos rompió el silencio como metal desgarrando metal. El cristal de la ventana explotó, esparciendo fragmentos por el suelo como una lluvia helada. Miguel se lanzó por los escalones, esquivando dos disparos más. Luego devolvió el fuego. 3 balas silbaron en la oscuridad detrás de los cubos de basura donde el atacante se había escondido. Se escuchó un gemido, luego silencio. Pero Miguel no bajó su arma. Apoyando la espalda en la pared, su corazón golpeaba contra sus costillas. Esto no era un robo, ni un vagabundo errante. Esto era una advertencia, o peor, una ejecución. Se movió de lado, miró por la ventana rota. Las sombras se movieron. Un niño comenzó a llorar. Y entonces vio a Elena. Estaba agachada contra la pared, abrazando al niño, sus ojos muy abiertos y aterrorizados mientras miraba hacia el cristal roto. Sus ojos se encontraron con los suyos, y ella se congeló al reconocerlo. Miguel. No pronunció su nombre en voz alta, pero sus labios temblaron, y la expresión de su rostro, la misma expresión que lo había enamorado años atrás, ahora estaba marcada por el miedo. Miguel empujó la puerta y entró. Elena no se apartó, pero tampoco acudió a él. El niño sollozaba en sus brazos, sus pequeñas manos aferradas a su cuello. Miguel bajó su arma, su voz cayendo, los disparos se habían ido, la furia se había ido, dejando solo a un padre tembloroso de pie ante la única cosa sagrada que le había sido dada en esta vida. ¿Están heridos tú y el niño? Elena negó con la cabeza, sus labios secos y pálidos. Acaban de llegar, no pude hacer nada. Miguel se acercó y se arrodilló ante ellos. El niño lo miró entre lágrimas, asustado pero sin apartarse. Sus ojos apuñalaron a Miguel de nuevo, dificultándole la respiración. Tocó el pequeño hombro del niño. Su voz temblaba. ¿Cuál es su nombre? Elena tragó con dificultad y susurró. Jacobo. Miguel apretó los labios. El dolor y la ternura se retorcían dentro de él hasta que le dolió estar de pie. Deberías haberme dicho. Elena negó con la cabeza. Las lágrimas se derramaban. Iba a hacerlo, pero ellos lo sabían. Me observaban. Si me ponía en contacto contigo, habrías muerto. Lo creía. Miguel inclinó la cabeza. Ella había elegido perderlo para salvarlo. Y ahora ella era la que era casada. Miró alrededor de la habitación.
Una bala incrustada en el marco de la ventana. Un trozo de cristal cerca del pie de Jacobo. Nadie estaría a salvo aquí ni un minuto más. Miguel se levantó, agarró su arma. Tenemos que irnos ahora. Tengo un lugar seguro. Elena levantó a Jacobo en sus brazos y se puso de pie. Pero antes de irse, miró directamente a los ojos de Miguel. Hay algo que debes saber. Esteban sabía que yo estaba viva. Me ayudó a escapar. Escenificó el accidente. Te ocultó todo. Miguel se quedó inmóvil, no por la conmoción, sino por la confirmación. Ya lo había sabido, pero escucharlo de ella se sintió como si alguien estuviera clavando clavos en el ataúd de la confianza. No dijo nada, solo asintió. Luego abrió la puerta y los condujo afuera. La noche se los tragó a los tres, mientras se alejaban de la casa marcada por la sangre y los cristales rotos. Pero Miguel sabía que este era solo el primer disparo. La verdadera guerra esperaba más adelante. Miguel llevó a Elena y Jacobo a una casa de seguridad en las afueras occidentales de la Ciudad de México, una vez utilizada para albergar a testigos de alto nivel en las operaciones más peligrosas. Una pequeña estructura de 2 pisos de ladrillo gris, escondida detrás de imponentes encinos, y una reja de hierro cerrada con llave. Nadie, excepto él y Esteban, conocía este lugar. Pero ahora, incluso el nombre de Esteban se sentía como una cuchilla silenciosa clavada debajo de las costillas de Miguel. Condujo sin hablar. Su agarre en el volante era blanco y tembloroso, su mandíbula apretada mientras la furia se acumulaba dentro de él con cada kilómetro. Elena sostenía a Jacobo en el asiento trasero, consolándolo, su mirada parpadeando hacia Miguel a través del espejo retrovisor. No dijo nada porque sabía que la ira de Miguel Rivera era una tormenta, pero ya no era la ira de un capo traicionado. Esta era la furia de un padre que había visto a su hijo casi morir a manos de personas que una vez lo llamaron familia. Una vez dentro, Miguel le indicó a Elena que cerrara las puertas con llave, corriera las cortinas y se quedara arriba con Jacobo. Él caminó directamente a la pequeña sala de armas detrás de la cocina. Su mano se deslizó sobre pistolas, cuchillos, cargadores, y con cada arma que tocaba, el rostro de Vicente Mendoza se alzaba en su memoria, junto con la frase en tinta roja del cuaderno. Harper, no se le debe permitir regresar. Habían pasado 3 años desde que Vicente desapareció del mapa, dejando a Miguel como heredero del imperio, el reino empapado de sangre, los asuntos pendientes. Pero ahora Miguel vio la verdad. Vicente no había desaparecido, se había retirado, manipulando todo desde las sombras. Elena viva, Jacobo casi muerto, y Esteban sabiendo todo eso, pero permaneciendo en silencio. Esto no era un secreto privado, esto era una declaración de guerra. Miguel sacó su familiar Glock, la cargó, la guardó en la funda debajo de su chaqueta y regresó a la sala de estar. Elena estaba al pie de las escaleras, su expresión una mezcla de miedo y determinación. ¿A dónde vas? Miguel hizo una pausa, su voz baja y fría. A encontrar a los que apuntaron con armas a mi hijo. Elena dio un paso adelante y le tocó el brazo. No hagas nada imprudente, todavía nos están vigilando. Miguel apretó la mandíbula. No me importa. Si quieren una guerra, les mostraré cómo se ve la destrucción. Había perdonado durante demasiado tiempo. Había permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Pero desde el momento en que Jacobo lloró en los brazos de su madre y la propia sangre de Miguel hirvió dentro de él, supo que el papel de capo ya no importaba. Era un padre, y nadie tenía derecho a tocar lo que era suyo. Sacó su teléfono y marcó un número que no había usado en más de 3 años. Una voz masculina grave respondió después de varios timbres, gastada y áspera como el tequila viejo y el humo. Miguel habló claramente. Necesito que convoques a la unidad de élite. Reúnete conmigo en 1 hora en la bodega 5. No le digas a nadie. La voz no preguntó por qué, solo respondió, entendido. Miguel colgó y se volvió hacia Elena. Quédate aquí con nuestro hijo. Nadie te encontrará, lo prometo. Elena le sostuvo la mirada por un largo momento, luego asintió suavemente. Cuando Miguel salió, la lluvia comenzó a caer de nuevo, cada gota pesada como metal contra el capó del coche.
Ya no era el hombre que había estado solo en una oficina, lamentando una muerte que nunca sucedió. Era un padre renacido en el momento en que vio el rostro de su hijo. Y no se detendría hasta que los que se atrevieron a tocar a su familia fueran puestos de rodillas, rogando clemencia. La sangre se encontraría con sangre, y esta vez no habría negociaciones. La Bodega 5 se encontraba en lo profundo del abandonado distrito industrial en el extremo sur de la Ciudad de México, un lugar que alguna vez había sido el principal centro de distribución de la organización durante los años de gloria bajo Vicente Mendoza. Ahora se parecía más a un mausoleo que a una sede, cubierto por el polvo del tiempo y el largo y pesado silencio de las cosas abandonadas. Cuando Miguel llegó, la lluvia aún caía, sus faros estiraban delgadas y desiguales rayas de luz sobre el concreto agrietado. La puerta de metal se abrió con un estruendoso clang, revelando a 3 hombres que esperaban dentro, alrededor de una mesa de madera gastada. Ninguno de ellos habló cuando Miguel entró. Los miró a cada uno a su vez, no como saludo, sino como reconocimiento. El primero era Jonás, un ex-asesino que había desaparecido después de una masacre en Monterrey. El segundo, Marco, un experto en armas condenado a muerte por Vicente, pero salvado en el último segundo por Miguel. El tercero era Calixto, el estratega que una vez había mapeado toda la red del norte. Eran hombres que ya no debían lealtad a la organización, pero que le debían sus vidas a él, y él había venido a cobrar esa deuda. Miguel sacó una silla, se sentó y colocó su Glock sobre la mesa. No desperdició palabras. Necesito a los 3. Una semana, silencio, sin preguntas, sin piedad. Jonás levantó una ceja, pero no objetó. Marco dio una larga calada a su cigarrillo antes de aplastarlo. Calixto habló primero y a cambio. Libertad, sin persecución, suficiente dinero para desaparecer para siempre. Borro sus nombres de todos los sistemas. Nadie discutió. En su mundo, la palabra de Miguel Rivera tenía más peso que cualquier contrato de sangre. Calixto asintió primero. Marco sonrió débilmente. Jonás lo siguió. El pacto fue sellado no con tinta, sino con los ojos de hombres que habían sobrevivido a la oscuridad. Miguel extendió un mapa de la ciudad. Señaló 3 ubicaciones. Una era la antigua oficina de Vicente, donde había recibido clientes internacionales. 2 era el almacén occidental, ahora el nuevo centro de coordinación. 3 era la hacienda en la montaña donde Vicente se había retirado una vez al mes. Miguel habló rápidamente, con agudeza, cada palabra como una bala. Vicente no está muerto. Solo se retiró, y ahora quiere borrar todo lo que está fuera de su control. El niño, mi esposa, son objetivos. Jonás frunció el ceño. ¿Esposa? ¿Niño? Miguel no explicó. No necesitaban los detalles. Solo necesitaban saber que el objetivo no era un narcotraficante, sino Vicente Mendoza, el hombre que creó todo, y ahora pretendía quemarlo para reconstruirlo. Calixto entrecerró los ojos. Y Esteban, es el único que queda a tu lado. La mandíbula de Miguel se apretó. Esteban será tratado después. La prioridad es protegerla a ella y al niño. Marco estudió el mapa y murmuró, si Vicente realmente está vivo y planeando algo, no tendremos mucho tiempo. Nunca espera mucho. Miguel asintió. No necesito tiempo, necesito precisión. Atacaremos primero con la suficiente fuerza como para sacarlo. Jonás sacó un pequeño dispositivo de su abrigo. Todavía tengo el código para rastrear su antiguo enlace satelital. Si está usando esa reliquia de teléfono, podemos encontrar su ubicación en un radio de 500 metros. Por primera vez esa noche, un brillo se encendió en los ojos de Miguel. Hazlo. Calixto dobló el mapa. Una semana, luego desaparecemos. Miguel asintió. Una semana. Nadie sabe que están vivos. Nadie sabe que me reuní con ustedes. Cuando Miguel regresó a la noche, la lluvia había disminuido, pero el cielo permanecía bajo y pesado, como si esperara que algo se rompiera. Sabía que acababa de forjar una alianza sin vuelta atrás, pero también sabía que solo los hombres que no tenían nada que perder luchaban sin miedo.
y él mismo no tenía nada más que una mujer y un niño temblando en la oscuridad. La sangre se derramaría, la muerte vendría, pero esta vez no sería él quien enterraría cuerpos. Lo haría el hombre que creía que aún controlaba todo. La casa de seguridad donde Elena y Jacobo se escondían estaba envuelta en un silencio tan frágil que parecía que las paredes mismas contenían la respiración. Después de que Miguel se fuera, Elena revisó cada cierre de ventana, cada cerradura, luego llevó a Jacobo arriba y lo arrulló con la vieja canción que solía cantar en la pequeña casa que alguna vez compartieron en los suburbios del norte. Pero las melodías ahora se sentían como si flotaran de otro mundo, un mundo que ella una vez creyó haber perdido para siempre. Jacobo yacía quieto, con los ojos medio cerrados, pero su mano se aferraba fuertemente a su muñeca, como si sintiera la tormenta que los rodeaba. Elena deslizó sus dedos por la mejilla de su hijo, su corazón apretándose dolorosamente. Nunca podría haber imaginado a Miguel apareciendo así, no como un recuerdo que la atormentaba, sino en carne y hueso, con los mismos ojos, pero con un corazón ahora tallado por las tempestades. No esperaba que la encontrara la misma noche en que más necesitaba permanecer escondida. Y nunca imaginó que la vida que había protegido durante tantos años ahora estaría al borde de ser borrada por el mismo pasado que había amado y por el que se había sacrificado. En la cocina, limpió las últimas gotas de lluvia en el suelo de la noche anterior. Los fragmentos de vidrio del ataque permanecían grabados en su mente. Los disparos, las respiraciones entrecortadas de Miguel, el grito silencioso de Jacobo. Había creído que dejar ese mundo atrás mantendría a su hijo a salvo, pero Vicente Mendoza nunca dejaba que nadie se fuera. Nunca olvidaba, y ciertamente nunca perdonaba. Recordó la noche en que Esteban fue a verla. Él no había dudado, simplemente la había mirado a los ojos y le había dicho: «Debes desaparecer por el niño, Miguel». Elena le había creído, él la había ayudado. Pero saber ahora que Miguel había sido mantenido en la oscuridad, que Esteban había elegido el silencio sobre la verdad, la llenó de una amargura tranquila y punzante. Le había robado a Miguel la oportunidad de ser padre. Y ahora, mientras todo se desmoronaba, Esteban era la persona en la que temía no poder confiar más. La luz de la cocina parpadeó una vez, luego se estabilizó. Elena se sobresaltó, sus instintos que creía muertos, reviviendo. Revisó la ventana de nuevo. Afuera, la noche era húmeda e inquieta, la lluvia golpeaba el techo con golpes fuertes y desiguales como un corazón sofocado. Entonces lo vio. En el pequeño patio trasero, algo no encajaba. Un ramo de rosas rojas tendido en la hierba. Sin pasos, sin voz, sin sombra, solo las rosas, como si hubieran brotado de la tierra misma. Elena abrió la puerta trasera y salió, con la mirada fija en el ramo. El viento nocturno le heló la piel, le revolvió el cabello por la cara, pero ella no se lo quitó. Descalza, cruzó la hierba húmeda. Cuando se inclinó para recoger las rosas, una pequeña nota doblada se deslizó. La abrió con manos temblorosas. 4 palabras escritas con tinta negra borrosa. Sus ojos están mirando. Elena apretó el papel. Una opresión asfixiante se apoderó de su pecho. Miró a su alrededor, los árboles balanceándose, la valla temblando con el viento. Nadie, pero sabía que alguien había estado allí. Tal vez todavía estaba. Y este mensaje no era solo para ella. Era una advertencia o una amenaza. Corrió de vuelta adentro, cerró la puerta, corrió todas las cortinas y se apoyó contra la pared, con el corazón acelerado. Si Vicente había encontrado un rastro de ellos, si sus hombres estaban jugando con ella como si fuera una presa, entonces el tiempo para ella y Jacobo se estaba agotando rápidamente. Las rosas, alguna vez su forma de ganarse la vida, ahora eran símbolos de una oscuridad que se cerraba. Flores y sombras, sangre y silencio. Elena miró hacia las escaleras donde dormía su hijo, luego apretó la nota. Algo se acercaba y no llegaría solo con armas. Llegaría trayendo un pasado que nunca había sido realmente enterrado.
El coche negro de Miguel giró hacia el camino de tierra roja que serpenteaba profundamente en el bosque de pinos del norte, un lugar donde la luz del sol nunca atravesaba el denso dosel, y el aire siempre llevaba el frío y húmedo aroma a madera podrida. La cabaña estaba escondida en el corazón de los árboles, rodeada de altos pinos como lanzas antiguas que custodiaban un secreto enterrado. Este no era un refugio temporal, sino el último lugar que Vicente Mendoza había visitado antes de desaparecer de todos los sistemas. Una casa sin dirección, sin registros de impuestos, sin rastro en ningún mapa satelital. Miguel detuvo el coche a más de 100 metros de la reja, apagó el motor y salió a la penumbra. Las sombras de los árboles se estiraban largas sobre la espalda de su abrigo, como manos espectrales que intentaban arrastrarlo a la tierra. En su mano llevaba una Glock cargada. En su pecho, un nudo de agitación quemaba cada pizca de razón. Si alguna verdad aún existía en este mundo, vivía dentro de esa casa. Caminó lentamente hacia ella, cada paso cayendo sobre los huesos de la memoria. Había estado aquí años atrás, cuando Vicente todavía lo trataba como un heredero legítimo, cuando se sentaban junto al hogar, discutiendo estrategia, lealtad y las cosas que nunca se escribían en ningún libro. En aquel entonces Miguel nunca entendió por qué Vicente mantenía este lugar tan aislado. Ahora lo hacía. Era donde escondía las cosas que nadie debía saber. La puerta de madera se abrió sin cerradura. El polvo cubría todo dentro. El olor a humedad se mezclaba con el tenue aroma a cenizas viejas en la chimenea que había estado fría durante años. Miguel entró sin encender las luces. El delgado resplandor gris de las ventanas revelaba todo exactamente como se había dejado. El sillón familiar, la vieja mesa de té, el libro sin terminar apoyado boca abajo en el reposabrazos. Se acercó a la chimenea, se arrodilló y pasó los dedos por la piedra debajo de ella. Después de varios minutos, encontró una ranura estrecha y presionó. Se escuchó un pequeño clic y una sección de la pared se soltó, revelando un compartimento oculto. Metió la mano y sacó una pequeña caja metálica negra cerrada con un código. Introdujo 3 números. El cumpleaños de Elena. La cerradura se abrió. Dentro había un disco duro portátil, varios cuadernos pequeños y una pila de fotografías impresas en película. Miguel levantó la primera. Su mano temblaba. La primera imagen era de Elena tomada semanas antes de que desapareciera. Salía de una clínica prenatal, con un documento de ultrasonido en la mano, su expresión tensa de preocupación. Una figura la seguía a distancia. La siguiente fotografía mostraba a Esteban hablando con un hombre no identificable. Ambos de pie frente al apartamento donde Miguel una vez creyó que Elena había muerto. Luego vino una imagen de Vicente sentado en una habitación oscura, firmando un documento que Miguel reconoció instantáneamente como una autorización para una purga. Estas fotografías no eran simplemente evidencia, eran confesiones susurradas desde las sombras. Miguel miró el disco duro, sabiendo que podría contener nombres de los desaparecidos, los manipulados y los tratos que nunca vieron la luz del día. Y entre esos nombres podría estar el que Vicente había plantado a su lado, el que todavía lo vigilaba, el que podría estar peligrosamente cerca de Elena y Jacobo, incluso ahora. Miguel empacó todo en su bolso y salió, pero se detuvo en el umbral. La cabaña, una vez el trono oculto de Vicente, ahora no era más que un cadáver hueco de poder decadente. Sin embargo, los secretos enterrados dentro todavía estaban vivos, y sacarlos a la luz significaba poner su vida en juego. Pero ya había perdido demasiado. Elena había perdido 3 años viviendo como un fantasma. Jacobo había nacido escondido, y ahora era su turno de sacar todo de la oscuridad, incluso si eso significaba sacrificarse. Afuera, el viento aullaba a través de los pinos como el suspiro de almas inquietas. Miguel caminó más rápido, agarrando el disco duro, con los ojos fijos en el coche. No quedaba tiempo para dudar. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y no sería por venganza. Sería para salvar la última parte inmaculada de sí mismo. Jacobo. Esteban estaba sentado solo en la tenue habitación del piso superior de un pequeño hotel en las afueras del poniente, lejos del ruido
y más aún de la confianza que alguna vez tuvo. Frente a él había una bebida aguada, una delgada pila de documentos y la silla vacía donde Miguel se había sentado innumerables veces antes. Esa noche, ese vacío se sentía como un abismo. Esteban sabía que estaba en una encrucijada sin vuelta atrás. Había elegido la traición, aunque no por poder o ganancia. Había elegido proteger a Elena y Jacobo, pero nunca imaginó que Miguel descubriría todo. La mirada que Miguel le dio la última vez que se vieron todavía lo atormentaba. Una cuchilla que no cortaba limpiamente, sino que se clavaba más profundamente con cada hora que pasaba. Esteban había creído que podía soportar esa mirada, creyó que el silencio era la única forma de mantener a los tres con vida, pero ahora ya no sabía qué era lo correcto. De su bolsillo interior sacó un pequeño USB y lo colocó junto al vaso. Era una copia del disco duro que Vicente guardaba en la cabaña del bosque, el original ahora en manos de Miguel. A Esteban se le había ordenado destruir todos los datos si Vicente alguna vez caía, pero él lo había escondido en su lugar, no por traición, sino porque su conciencia no había muerto por completo. Dentro había registros de negocios en el mercado negro, listas de operativos encubiertos y, lo más importante, un plan llamado reconstrucción. Una purga estratégica de cada persona, alguna vez conectada a Vicente, pero que ya no le era leal, incluido Miguel. Esteban sabía que ahora o le daba este USB a Miguel, o se dejaba tragar para siempre por la maquinaria de Vicente hasta que no quedara rastro de él, pero también sabía que si lo entregaba, la sangre se derramaría. No solo la de los enemigos, posiblemente la suya propia, posiblemente la de Elena, posiblemente la del niño. Su teléfono vibró suavemente, rompiendo el silencio. Un mensaje de un número desconocido. Solo 2 palabras. Es hora. Esteban miró la pantalla por un largo momento antes de apagarla. Se levantó, guardó el USB en su abrigo y salió de la habitación sin mirar atrás. Abajo, una camioneta negra esperaba. El conductor llevaba gafas oscuras a pesar de la noche. No dijo nada cuando Esteban subió. Condujeron por las calles vacías como fantasmas, buscándose unos a otros en la oscuridad. Cuando llegaron al punto de encuentro, Esteban se dio cuenta de que estaba ante la última elección de su vida. La casa de seguridad donde Miguel albergaba a Elena y Jacobo yacía silenciosamente entre los árboles, sus luces brillando débilmente como si la casa misma respirara con alientos cuidadosamente medidos. Esteban no llamó. Se quedó bajo la lluvia, agarrando el USB, mirando hacia la ventana donde la habitación de Jacobo proyectaba una luz tenue. Un fuerte viento le desgarraba el abrigo, pero él no se movió. Su vida se extendía ante él como un tablero de ajedrez donde cada pieza ya había sido colocada. O entraba y hacía lo correcto, o se daba la vuelta y vivía como una sombra hueca hasta el final. La puerta se abrió antes de que él la tocara. Miguel estaba allí, con los ojos profundos e indescifrables, sin arma en la mano, pero con la mirada más afilada que el acero. Esteban no dijo nada, simplemente extendió el USB. Miguel no lo tomó de inmediato. Estudió a Esteban por un largo y pesado momento, luego asintió una vez. No era perdón, simplemente el reconocimiento de que, aunque demasiado tarde, Esteban todavía había elegido el lado de la luz. Y a veces eso solo era suficiente para comenzar el acto final. La sala de estar brillaba bajo un charco de suave luz ámbar, cada sombra estirándose larga por las paredes como viejas heridas que nunca habían sanado del todo. Miguel se sentó frente a Esteban, con la mirada fija en el hombre que una vez había sido su hermano, la única persona en la que había confiado hasta los huesos. Entre ellos descansaba una mesa de madera, y sobre ella el USB yacía inmóvil como un dispositivo explosivo, esperando ser detonado. Elena no estaba en la habitación. Había llevado a Jacobo arriba en el momento en que vislumbró el rostro de Esteban en la puerta, y quizás su corazón tampoco estaba aún listo para confrontar al hombre que había ocultado la verdad durante 3 largos años. Miguel no abrió los archivos de inmediato. Se sentó quieto, su mano envuelta holgadamente alrededor de una taza de café frío,
sus ojos clavados en Esteban, como si buscara algo escondido bajo esa calma exterior. Esteban permaneció inmóvil, con los dedos entrelazados fuertemente en su regazo. La mirada baja hacia el suelo, aunque el lento y deliberado subir y bajar de su respiración delataba la tormenta que se agitaba dentro de él. Por fin Miguel habló, su voz baja, tranquila, pero pesada con el peso de los años robados. ¿Por qué? Solo una palabra, nada más. Esteban levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, no por las lágrimas, sino por los años de silencio que lo oprimían. Le sostuvo la mirada a Miguel sin inmutarse, y cuando finalmente habló, su voz era un ronco raspado, áspero por la culpa. Porque te debía mi vida, te debía tu confianza, y porque no tuve el valor de tomar la decisión correcta. Hizo una pausa, exhaló temblorosamente, luego continuó. Cuando Vicente dio la orden, pensé que podría detenerlo. Pensé que esconder a Elena haría que todo volviera a la calma. Pero lo subestimé. Subestimé la sombra que proyectaba. Y me sobreestimé a mí mismo. Creí que podía mantener todo bajo control. Pero en el momento en que te enteraste, supe que me había quedado sin caminos. Miguel apretó su agarre alrededor de la taza de café, el leve quemazón en su palma. Lo único que lo anclaba contra la furia que hervía justo debajo de la superficie. Esperó. Sabía que la peor parte de la confesión aún estaba por llegar. Esteban se frotó la frente, su voz bajando aún más. Me reuní con Vicente de nuevo hace 3 meses. No está muerto. Nunca lo estuvo. Solo se retiró para esperar. Pensé que se había ido para siempre, pero no. Regresó con un plan más claro, más agudo y más brutal que nunca. No sé cuándo comenzó a vigilar a Elena, pero sabía lo de Jacobo, y me dio 2 opciones. Una, ayudarlo a borrar cada cabo suelto, incluyéndote a ti, para que yo pudiera regresar como su segundo al mando. 2, morir. Miguel lo miró, una lenta constricción apretándose en su pecho. ¿Y qué elegiste? Esteban soltó una risa hueca, amarga como la ceniza. Elegí dudar. Fingí cooperar, pero gané tiempo. No podía traicionarte de nuevo. No podía traicionar al niño. Y una vez que me di cuenta de eso, comencé a reunir pruebas. Fui a la cabaña en el bosque donde solía quedarse. Copié el disco duro. Sabía que solo cuando supieras todo, cada verdad, cada mentira, serías capaz de proteger a Elena y Jacobo. Pero también sabía que al hacer eso estaba eligiendo un bando, y ahora no tengo a dónde regresar. Miguel se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Elena una vez había encontrado un ramo de rosas yaciendo en la oscuridad. Su voz salió sin que él se girara. ¿Dónde está Vicente? Esteban respondió con la calma resignada de un hombre preparado para lo que siguiera. Está en Puebla, en una hacienda reconstruida sobre el antiguo sistema subterráneo. Nadie entra ni sale sin códigos biométricos. Solo espera una señal mía para encender todo el complejo si siente una amenaza a sus secretos. Y para él, Elena y Jacobo son la mayor amenaza. Miguel se giró, y en sus ojos ya no estaba la angustia de un hombre traicionado, sino el fuego frío y constante de alguien que había visto la verdadera forma del diablo. Caminó hacia la mesa, recogió el USB, lo guardó en su abrigo, luego miró a Esteban por un largo tiempo. No hay vuelta atrás para ti, pero puedes seguir adelante conmigo. Esta vez, si me traicionas de nuevo, no te mataré. Dejaré que Vicente lo haga, y sabes exactamente cómo sería. Esteban ni asintió ni negó con la cabeza. Simplemente se puso de pie, su expresión no de miedo, sino de aceptación, como alguien que ya había elegido su camino. Cuando los 2 hombres salieron de la casa, la noche los envolvió no para esconderlos, no para borrarlos, sino para iluminar sus elecciones. Y en los ojos de Esteban, por primera vez, ardía una feroz determinación que él mismo no sabía que poseía. El fuego crepitaba en la noche sobre un terreno abandonado en las afueras del norte de la Ciudad de México, lejos del centro y de los ojos electrónicos de la organización. Miguel, Esteban y Calixto se pararon alrededor de las llamas, cada hombre en silencio por una razón diferente.
El humo se elevaba en espirales retorcidas de gris, mezclándose con el silbido del viento y el seco crujido de las hojas aplastadas bajo sus botas. Habían quemado cada documento impreso del USB, nombres, códigos, ubicaciones, fotografías, registros de transacciones, contraseñas, todo, excepto la única copia digital que Miguel guardaba escondida donde nadie más podría encontrarla jamás. Calixto rompió el silencio primero. Miró a Esteban, luego a Miguel. Ahora tenemos la lista, el plan, el mapa de los movimientos de Vicente, pero él todavía está detrás de muros que no podemos traspasar. ¿Qué planeas? Miguel no respondió de inmediato. Miró el fuego, su luz parpadeando en sus ojos como chispas invertidas que desgarraban sus pensamientos. Su voz salió lenta y constante. Lo haré salir de su fortaleza. Si no puedo romper los muros, haré que él mismo los abra. Y solo lo hará cuando todo lo que construyó comience a desmoronarse. Esteban asintió sombríamente. Entonces quemaremos más, no solo papeles. Quemaremos lo que él adora. Calixto encendió un cigarrillo, inhaló profundamente, luego lanzó un fósforo encendido al fuego. Hay 3 bodegas aún activas bajo nombres falsos. Una en Veracruz, otras 2 en Guadalajara y Tijuana. Si las atacamos las 3 en una semana, tendrá que responder. No permitirá que sus activos sean destruidos sin mostrarse. Miguel asintió. Pero primero, tengo que sacar a Elena y Jacobo de la Ciudad de México. Ya no están seguros, ni siquiera en la casa de seguridad. Tengo una cabaña cerca de un lago remoto en la sierra, aislada, sin señal. Nadie la conoce. Se quedarán allí. Calixto levantó la vista, agudo y concentrado. Puedo enviar guardias, antiguos, silenciosos, hombres que alguna vez sirvieron a Vicente, pero fueron traicionados por él. No cambiarán de bando. Miguel asintió levemente. Hazlo. Esteban retrocedió un poco, mirando el oscuro dosel de los árboles antes de volverse de nuevo. Hay algo más que no te he dicho. Vicente está trabajando con alguien en el gobierno. No sé quién, pero si arrastra parte del sistema a su lado, cuando caiga, muchos caerán con él. Las manos de Miguel se apretaron. Entonces nos aseguraremos de que caiga fuerte. No solo que caiga, que se rompa. El fuego se avivó mientras Calixto arrojaba más periódicos viejos. Su resplandor forzaba sus ojos a estrecharse. Esteban se paró más cerca de las llamas, dejando que su luz le bañara la cara. Por primera vez en años, su rostro ya no era la sombra que seguía a Miguel. Ya no era el hombre equilibrado en el filo entre la traición y la lealtad. Ahora era el rostro de un hombre que finalmente había elegido un bando, incluso sabiendo que el camino por delante estaría hecho de sangre y fuego. Miguel se alejó del fuego. El viento agitaba el borde de su abrigo. No miró hacia atrás, pero su voz se abrió paso en la noche. Preparen todo. En los próximos 7 días, cada piedra del imperio de Vicente explotará. Y cuando se arrastre fuera de los escombros, seré el primero en mirarlo a los ojos. No para preguntar por qué, sino para acabar con esto. Detrás de él las llamas seguían subiendo, y el humo que una vez fue lo que ocultó la verdad, ahora era el testigo silencioso de una declaración de guerra que nunca podría retirarse. En el sótano de una casa abandonada en las afueras de Iztapalapa, la tenue luz del techo proyectaba un resplandor borroso sobre la mesa de madera donde Miguel había extendido los últimos archivos restantes extraídos del disco duro. Cada página estaba cubierta de nombres, códigos de identificación, cuentas bancarias, citas y ubicaciones cifradas con símbolos internos que solo los miembros de la organización podían descifrar. Esteban estaba a su lado en silencio mientras Calixto escaneaba línea tras línea en su laptop, cotejando cada detalle con los datos recién decodificados. Cada nombre marcado en rojo era otro fragmento del caótico mosaico que Vicente Mendoza había pasado casi 2 décadas construyendo. Y ahora, con casi todas las sombras iluminadas, un nombre aún permanecía intocable. Miguel sacó una vieja carta manuscrita metida al final de la pila. La letra era temblorosa, irregular, claramente escrita con desesperación. No había firma,
pero el contenido hacía obvio que el escritor había sido alguien de dentro, alguien que había previsto la purga venidera y quería dejar una última señal. Al final de la carta, una sola línea estaba sola. El último guardián del código no está en el sistema. Es la sombra de Vicente. Es el último par de ojos. Miguel miró esa línea durante mucho tiempo, como si estuviera leyendo la historia de su propia vida escrita de vuelta para él. El último par de ojos. Un hombre sin nombre, sin archivo, sin registro, solo una sombra, una cuchilla descansando en la parte posterior de su cuello, una que nunca había notado. Esteban dio un paso adelante, tomó una fotografía de la carpeta y se la entregó. Era una instantánea encubierta tomada en una subasta en Monterrey 4 años antes. En el marco, Vicente sonreía mientras estrechaba la mano de un hombre alto de cabello plateado vestido como un político, aunque sus ojos gélidos pertenecían a alguien que había visto demasiadas muertes como para volver a temerlas. Y detrás de él, casi mezclándose con la multitud, estaba otro hombre con un traje gris, su rostro indistinto, pero sus ojos fijos directamente en la cámara. Nadie lo había notado entonces, pero mirándolo más de cerca ahora, Miguel sintió que se le apretaba el pecho. Esos ojos los había visto antes. No en archivos, no en fotos, sino en reuniones, cenas, eventos que habían parecido inofensivos en ese momento. A lo largo de los años, cuando Vicente todavía gobernaba el Hampa, el hombre siempre había estado allí desapercibido, incuestionable. Un guardaespaldas, un conductor, un trabajador de logística. Podría ser cualquier cosa, pero nadie sabía su nombre, y nadie que pudiera haberlo sabido había vivido lo suficiente como para hablar de él. Miguel se sentó lentamente, incapaz de apartar la mirada de la imagen. Esteban preguntó suavemente, ¿sabes quién es? Miguel no respondió de inmediato. Cerró los ojos y los recuerdos surgieron como una película rebobinándose. Una noche, hace mucho tiempo, cuando él y Vicente escaparon de una emboscada por los pelos, el hombre que conducía su camioneta blindada a través de una ventisca había sido esta misma sombra. Otra vez, cuando Vicente negociaba con socios de Sudamérica, el que llevó el maletín a la habitación y desapareció sin dejar rastro después, también él. No tenía nombre, pero tenía un mito susurrado que circulaba silenciosamente entre las filas. El susurro. Nadie conocía el sonido de su voz. Nadie lo había visto nunca enfadado. No mataba con las manos. Mataba con su presencia. Eran los ojos y los oídos de Vicente. El ejecutivo final que existía fuera de toda documentación, sin dejar marca, sin rastro. Miguel exhaló lentamente. Su mirada se agudizó. Si alguien tiene la clave biométrica de Vicente, es él. Si alguien conoce la verdadera ubicación de Vicente, es él. Calixto levantó la vista de la pantalla, la tensión endureciendo su voz. ¿Dónde está ahora? Miguel se puso de pie, sus ojos inquebrantables. Sé dónde encontrarlo. Luego miró directamente a Esteban, y por primera vez, sus ojos se encontraron sin sospecha ni amargura. Ven conmigo. Si él es el último par de ojos, entonces yo seré lo último que verá. Esteban asintió sin dudarlo. En el estrecho sótano, el fuego en los ojos de Miguel ardía como brasas, silencioso, controlado, pero capaz de quemar todo un pasado. Y a partir de este momento, cada paso que diera sería un paso hacia el final de una era sangrienta. La última sombra había emergido, y él, un hombre una vez tragado entero por la oscuridad, caminaría directamente hacia ella, llevando fuego. El cielo sobre Puebla se había oscurecido en una cortina de terciopelo negro, extendiéndose por el horizonte y tragándose todo rastro de vida debajo. Y en esa pesada quietud, un coche sin matrícula se abría paso por un estrecho camino de tierra que conducía a lo profundo de lo que alguna vez había sido un puesto militar abandonado, ahora reconstruido en una moderna hacienda subterránea, donde Vicente Mendoza se había retirado después de fingir su muerte y borrar todo rastro de sí mismo del mundo. Miguel estaba sentado en el asiento delantero, con los ojos fijos, las manos fuertemente apretadas alrededor del volante. Esteban viajaba a su lado,
sosteniendo el maletín con los datos copiados y el dispositivo diseñado para romper los códigos de acceso biométricos de Vicente, robados por el equipo de Calixto de uno de los 3 almacenes ocultos de Vicente. Ninguno de los dos habló durante el largo viaje porque las palabras ya no importaban. Solo quedaba la acción, solo el final. La entrada de la hacienda surgió a través de la niebla como una bestia dormida, silenciosa pero amenazante. El sistema de identificación automatizado escaneó el vehículo, respondiendo a la señal falsificada que habían preparado con antelación. Y en pocos segundos, las pesadas puertas de acero comenzaron a abrirse, revelando el camino de piedra que descendía hacia la estructura subterránea. Miguel guió el coche hacia adelante, cada metro que pasaba pesando más en su respiración, a medida que se acercaban al corazón del lugar donde el poder y la crueldad habían gobernado una vez sin oposición. Cuando el coche se detuvo, ambos hombres salieron, cada uno llevando un maletín. Aunque solo una carga era realmente pesada, la decisión de no volver atrás. La puerta principal se abría con huella dactilar, pero Esteban estaba listo. Colocó el dispositivo de decodificación en el panel y después de una corta secuencia de agudos chirridos electrónicos, un suave clic sonó como si la casa misma les hubiera concedido el paso. Entraron, sin guardias, sin alarmas, solo un silencio inquietante, como si Vicente siempre hubiera sabido que vendrían y hubiera estado esperando. El largo pasillo, sus paredes de piedra frías e implacables, conducía a una última puerta de acero que una vez había servido como búnker de control, ahora remodelada en la cámara privada del hombre que había comandado un imperio desde las sombras. Cuando Miguel empujó la puerta para abrirla, lo primero que vio no fue a Vicente, sino un viejo retrato colgado en la pared. Una imagen de su yo más joven de pie junto a Vicente durante una gala de la organización. Los ojos del retrato lo miraban como un recordatorio susurrado. Alguna vez fuiste el elegido, ahora eres el destructor. Luego apareció Vicente. No salió de la oscuridad. Había estado sentado allí todo el tiempo en el centro de la habitación, como un rey envejecido, despojado de su trono, pero aún con la mirada de un hombre que había hecho que miles se inclinaran ante él. Su cabello ahora era más gris, pero sus ojos eran brillantes, y su voz se deslizó por el suelo de piedra como una serpiente. Por fin viniste. Miguel no sacó su arma. Solo miró al hombre que había sido un mentor, un padre en todo menos en sangre, el hombre que lo había moldeado y luego había intentado borrarlo. Preguntó, ¿por qué? Vicente se encogió de hombros. Porque te me escapaste del control. Pensé que serías una mejor versión de mí, menos despiadado, más calculador, pero desarrollaste algo que no podía permitir. Un corazón. Dejaste que esa mujer lo arruinara todo. Y el niño, él es el ancla que te arrastra hacia abajo. Te di una oportunidad. Te negaste. Ahora vienes aquí pensando que puedes acabar conmigo. Miguel se acercó, sin pensar, sabiendo. Vicente soltó una risa cansada. No necesito vivir para siempre, pero no te engañes pensando que saldrás de este lugar. Yo establecí la orden de muerte. Cuando mi corazón se detenga, esta habitación se convierte en una tumba. Esteban tomó el dispositivo de descifrado del maletín y lo colocó sobre la mesa. No si cambiamos el código. Ahora no controlas nada, ni siquiera tu propia muerte. Vicente se quedó en silencio. Por primera vez, un destello de miedo cruzó sus ojos. Miguel sacó su arma, pero no apuntó a la cabeza de Vicente. Apuntó al pecho donde el corazón de Vicente aún latía con los últimos restos de poder. No quería que las últimas palabras de Vicente fueran una amenaza. Quería que fueran una admisión. Y cuando la bala rasgó el pecho del hombre que había sido su padre, su demonio, su maestro, Miguel no parpadeó porque no lo mató por venganza. Lo mató para terminar una maldición. La habitación permaneció inmóvil, sin explosión, sin alarmas, solo el olor desvanecido a pólvora y el último aliento de un imperio moribundo. Mendoza había regresado, pero solo para morir. Dentro de la gélida cámara donde Vicente Mendoza acababa de exhalar su último aliento, Miguel permaneció inmóvil en el silencio que siguió a la muerte. No sonaron alarmas.
Ninguna secuencia de autodestrucción se encendió como Vicente había amenazado. Nada quedó excepto el cadáver de un imperio decrépito que se derrumbaba en completo silencio. Esteban se arrodilló junto al cuerpo, presionando 2 dedos en el cuello de Vicente para asegurarse. Sin pulso, sin aliento, sin amenaza persistente del hombre que había manipulado el mundo desde las sombras durante casi medio siglo. Pero Miguel sabía bien que la muerte de la cabeza de una serpiente nunca garantizaba la paz. Sacó su teléfono y abrió un canal cifrado. La voz de Calixto sonó nítida, controlada, urgente. Recibí la señal. Ubicación confirmada. ¿Comienza la fase 2? Miguel no dudó. Comienza. Inmediatamente. Calixto transmitió órdenes a 3 equipos de microsatélites que habían posicionado antes, guiando unidades de ataque hacia las últimas 3 instalaciones subterráneas que aún operaban bajo el nombre de Mendoza. En Veracruz, un almacén subterráneo lleno de armas pesadas sería arrasado en 3 horas. En Guadalajara, un laboratorio biológico encubierto que se hacía pasar por un centro de investigación farmacéutica vería su base de datos completa, extraída y alimentada a las redes de investigación federal. Y en Tijuana, un centro de intercambio de criptomonedas utilizado para lavar millones en dinero sucio vería todas sus cuentas vaciadas y cada transacción hecha pública en la dark web. Cada ataque fue diseñado como una cuchilla precisa que cortaba los nervios finales de un monstruo moribundo, asegurando que no hubiera rebrote ni resurrección. Miguel se volvió hacia Esteban. Tenemos 15 minutos para salir. Una vez que se filtre la noticia de que Vicente está muerto, los lobos que se alimentaban de él vendrán buscando sangre. Esteban asintió y barrió los documentos restantes sobre la mesa en la bolsa ignífuga que había preparado. Sabía que incluso en la muerte Vicente tenía leales, hombres que le debían, hombres que vivían por él, hombres que matarían para preservar el mito de su invencibilidad. Cuando salieron de la hacienda subterránea, la noche era tan oscura como cuando llegaron, pero la amenaza se había ido. Solo quedaba un pesado silencio, como un sudario fúnebre tendido sobre el final de una era. El coche se alejó en silencio. Esteban vio los árboles pasar borrosos por la ventana. Luego preguntó, en voz baja, ¿y ahora qué? ¿Volvemos? Miguel no se giró. No, no volvemos. Seguimos adelante. La fase 2 no es un final, es una limpieza. Cuando la cabeza cae, las manos siguen moviéndose. Nos aseguraremos de que nadie pueda levantar la espada de nuevo. Esteban no dijo nada. Comprendió y por primera vez no se sintió como un hombre tratando de expiar. Era parte de una tormenta que barría todo lo que había engullido a las personas que amaba. Miguel apretó su agarre en el volante, con los ojos fijos en la tenue franja del amanecer en el horizonte. Pero dentro de él no había amanecer, solo una promesa que aún tenía que cumplir. Elena y Jacobo esperaban, y juró que el pasado nunca volvería a llamar a su puerta. La fase 2 era acción. La fase 3 sería libertad, y la libertad, como había aprendido, nunca llegaba sin sangre. En una colina nevada cerca de un lago remoto en la sierra, donde la cabaña de Miguel se escondía profundamente entre los densos pinos, Elena estaba en la cocina, revolviendo una olla de sopa que burbujeaba suavemente, mientras cada nervio de su cuerpo escuchaba los sonidos del exterior. Jacobo estaba sentado en una silla coloreando una hoja en blanco con crayones de cera, su rostro inocente, casi surrealista, frente a la tensión de los últimos días. No entendía lo que estaba pasando, solo que su madre le apretaba demasiado la mano y le decía que si sonaba una sirena, debía gatear debajo de la mesa sin decir una palabra. Ella había practicado eso con él 3 veces al día, como un ritual de supervivencia. El viento exterior cambió. Las ramas raspaban las ventanas como si el pasado llamara para irrumpir. El cálido aroma a leña quemada llenaba la habitación desde la chimenea. Pero un pequeño sonido, demasiado deliberado para ser viento, demasiado constante para ser ramas, hizo que Elena se congelara. Pasos. No uno, varios. Se arrastró hasta la sala de estar, descorrió la cortina apenas 1 centímetro y los vio. 3 figuras subiendo el camino nevado.
Uno llevaba una máscara negra y un abrigo largo, una pistola colgando suelta a un lado. Los otros dos tenían auriculares, escuchando instrucciones de algún lugar lejano. Elena retrocedió, el pulso martilleando. Luego corrió hacia Jacobo, susurrándole al oído. Debajo de la mesa. Cariño, no hables, no llores, no te muevas. Mami vendrá por ti. Jacobo asintió. Las lágrimas temblaban en sus ojos, pero no entró en pánico. Había aprendido la lección. Elena agarró la pistola que Miguel había dejado. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban afilados. Había prometido que nadie volvería a acercarse a su hijo. Nunca. Apagó todas las luces. Apoyó la espalda contra la pared cerca de la entrada, donde tenía una línea de visión clara a cualquiera que entrara. Los pasos se hicieron más fuertes. La puerta estaba cerrada, pero solo con un pestillo. No intentaron romperla. La quemaron. El olor a gasolina se filtró por las grietas como una advertencia. El fuego se avivó en el porche delantero, ejerciendo calor contra la madera como si la propia ira se hubiera encendido. Elena retrocedió, arrojó una manta mojada sobre la puerta lateral cerca de la cocina, luego agarró a Jacobo de debajo de la mesa y corrió hacia la parte trasera. Pero las llamas ya se habían extendido por la salida trasera. El humo se coló por el suelo, deslizándose por las más pequeñas grietas, ahogando el aire. Ella tosió con fuerza, los ojos le ardían, pero no aflojó su agarre en su hijo. Un ruido repentino estalló en el sótano. La puerta oculta detrás de la estantería se abrió de golpe. Esteban apareció como un espectro, su rostro manchado de barro y escarcha, un fusil largo en sus manos. «Vengan conmigo ahora», sin preguntas. Elena simplemente asintió, abrazando a Jacobo mientras lo seguía al sótano. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ellos, los disparos destrozaron la cabaña de arriba. Los intrusos habían entrado. Esteban los guió a través de un estrecho túnel de escape debajo de la cabaña, emergiendo en un refugio gastado por el tiempo a mitad de la ladera, un lugar que Miguel había construido una vez como una ruta de emergencia que nadie sabía que existía. Para cuando llegaron, la luz del día había disminuido, y detrás de ellos, espesas columnas de humo se elevaban hacia el cielo. La cabaña ardiendo como una pira por la vida que Elena había tratado de proteger. Pero ella no miró hacia atrás. Abrazó a Jacobo, su única atención en su pequeño pecho que subía y bajaba. Esteban contactó a Calixto por radio. Nos encontraron, 3 hombres, 2 abatidos, uno escapó hacia el norte. Calixto respondió bruscamente. «Yo me encargo». Esteban bajó el dispositivo y se volvió hacia Elena. «Miguel está en camino. Él lo sabe». Ella asintió, las lágrimas brotaban en silencio. No por miedo. Hacía mucho tiempo que había superado el miedo, sino por la sensación inusual de no tener que protegerlo todo sola. Alguien estaba luchando a su lado ahora. El fuego distante pintaba el cielo de rojo, una advertencia de batallas aún por venir. Pero el camino por delante ya no era una puerta al infierno. Era el camino donde cada fantasma sería finalmente confrontado. Elena apretó la mano de Jacobo, su corazón firme. El fuego podría llevarse la casa, pero no tocaría su corazón. Nunca más. Un pálido amanecer gris se posó sobre el frío bosque de pinos, la espesa niebla extendiéndose como un fino velo matutino alrededor del pequeño refugio donde Elena y Jacobo habían escapado del infierno de la noche. El olor a humo aún impregnaba el aire. Aunque las llamas se habían extinguido horas antes, dejando solo tenues columnas de vapor que se elevaban desde los cimentados carbonizados de la cabaña que una vez había sido su último lugar seguro. Miguel caminó lentamente sobre la alfombra de hojas secas, sus botas cubiertas de barro y ceniza, su rostro tallado no con la dureza de un capo, sino con el alivio crudo y silencioso de un hombre que ha encontrado a su familia de nuevo, después de sobrevivir a una tormenta que intentó llevárselo todo. Se detuvo cuando vio a Elena sentada en el escalón de madera, su abrigo envolviendo protectoramente a Jacobo mientras el niño dormía en sus brazos. Estaban completos. Estaban vivos. Exhaló un largo suspiro, una mano presionando su pecho como para calmar la parte de él que todavía temía que esto fuera solo un sueño frágil.
Elena levantó la vista al sonido de sus pasos, y en ese breve momento sus ojos se encontraron y dijeron todo lo que las palabras nunca podrían. Con suavidad, acostó a Jacobo en la pequeña cama de adentro. Luego salió y abrazó a Miguel, estrechándolo en un largo y tembloroso abrazo. Como si 3 años de pérdida y agonía finalmente se hubieran disuelto en una pesadilla que se desvanecía con la niebla de la mañana. No hubo lágrimas, ni acusaciones, solo silencio después de la tormenta. Un silencio tan profundo que parecía que el mundo se había detenido para dejarlos respirar de nuevo. Esteban estaba a poca distancia, apoyado en un árbol, con la mirada fija en el estrecho camino que conducía al pueblo. No interrumpió su reencuentro. Algunos momentos exigían la presencia de sombras, no de personas. Calixto se acercó por detrás, sosteniendo una hoja de papel arrugada. El último fragmento rescatado de los archivos de Vicente, un libro de contabilidad manuscrito que detallaba las últimas cuentas financieras anónimas de la organización. Se lo entregó a Miguel, su voz baja. Esto es todo lo que queda, y es la última pista. Si quieres terminar con todo, aquí es donde tienes que ir. Miguel escaneó la página, la dobló y la guardó en su bolsillo, pero no respondió de inmediato. Se volvió hacia Elena, encontrando la mirada firme de una madre que había sobrevivido al terror y se negaba a ser doblegada por él. Ella asintió, entendiendo que su lucha no había terminado. Pero esta vez no caminaría solo hacia el fuego. Vamos juntos, no más separaciones. Miguel apoyó una mano en el hombro de ella, luego miró a Esteban y Calixto. Ellos también asintieron. Cada uno de ellos sabía que la tormenta podría haber pasado, pero sus escombros aún acechaban bajo tierra, esperando resurgir. Tenían que arrancarlo todo de raíz hasta el último tallo venenoso para que ningún nuevo Vicente pudiera crecer de las cenizas. Una hora más tarde, el grupo salió del refugio. Jacobo estaba seguro dentro del pequeño vehículo blindado que Calixto había preparado, su cabeza apoyada en el hombro de su madre mientras dormía. El camino por delante estaba en silencio. Nadie hablaba. Solo el sonido de los neumáticos rodando sobre tierra compacta, el viento susurrando entre los altos pinos y la respiración tranquila de personas que entendían que se acercaban al capítulo final. Mientras tomaban la última curva que los alejaba del bosque y los llevaba a la carretera abierta, Miguel miró hacia atrás al lugar que una vez había sido un hogar y ahora no era más que un montón de madera ennegrecida. No sintió pena, porque lo que importaba había sobrevivido, su familia. En la quietud después de la tormenta, algo dolorosamente real, pero profundamente vivo, se agitó dentro de él. Un recordatorio de que todavía era humano, aún capaz de elegir algo más que la violencia. No venganza, sino cierre. Un cierre final e inquebrantable. Mientras el coche se incorporaba a la carretera, un semáforo verde brillante apareció en la intersección que tenían delante. Miguel se sentó al volante con Elena a su lado y Jacobo dormido en el asiento trasero. Esteban y Calixto los seguían de cerca en el segundo coche, manteniendo suficiente distancia para responder al peligro, pero lo suficientemente lejos como para permitir que la rara paz dentro del vehículo principal permaneciera intacta. Nadie habló. Simplemente avanzaron, dejando atrás cenizas, sangre y años de dolor. La luz verde era más que una señal, era un símbolo. Un camino había terminado. Un nuevo capítulo se había abierto. No más Vicente, no más organización. Solo personas que una vez fueron víctimas aprendiendo a vivir como sobrevivientes. Y aquellos que una vez estuvieron perdidos, eligiendo finalmente caminar con sus propios pasos verdaderos. En el asiento trasero del segundo coche, Esteban observó el horizonte, su mano ligeramente apoyada en un cuaderno gastado lleno de escritura temblorosa. Había vivido lo suficiente para entender que no todos los que traicionan están destinados a seguir siendo villanos para siempre. Algunos flaquean por miedo, por amor, por debilidad. Lo que importa es si se levantan de nuevo, si se atreven a enfrentar las sombras que crearon. Y al final de esta historia, quizás tú, el que escucha, hayas conocido la oscuridad en tu propia vida. Quizás hayas perdido a alguien, hayas sido traicionado o hayas caído por una mala elección.
Pero la vida siempre nos ofrece una oportunidad para empezar de nuevo. Como Miguel, como Elena, como Esteban, no son perfectos, pero la perfección nunca fue lo que los hizo humanos. La lección de esta historia no reside en balas o explosiones o secretos quemados a la luz. Reside en la forma en que las personas eligen cuando no les queda nada que perder. Si seguir haciéndose daño unos a otros o encontrar una manera de sanar juntos. Y al final, la luz siempre aparecerá si tienes el coraje de atravesar la oscuridad. ¿Cómo te hace sentir esta historia? ¿Alguna vez has vivido un momento como el de Miguel, cuando el pasado te persiguió hasta que finalmente tuviste que darte la vuelta y enfrentarlo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Realmente queremos escuchar los sentimientos que anidan en tu corazón. Y no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir este video. Si la historia te conmovió, nuestro canal seguirá trayéndote relatos sencillos pero emotivos, recuerdos que llegan a los rincones tranquilos del alma. Y quizás, en alguno de ellos, puedas encontrar piezas de ti mismo. Gracias por escuchar. Te deseamos a ti y a tus seres queridos buena salud, días pacíficos y una vida suave y plena. Adiós y hasta la próxima.